Hola, buenas. Hoy nos acompaña en el set de Atlántico Jesús Sáez, presidente de la Federación de Empresarios de Peluquería y Estética de Galicia. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, venimos de 2 años muy complicados para todos los sectores, pero también quizá incluso con mucha dureza para el sector de la peluquería y la estética. No sé si nos puede contar cómo ha afectado la pandemia del COVID a este sector. Bueno, yo creo que efectivamente me solidarizo con absolutamente con todos los empresarios, porque evidentemente yo represento a la peluquería y sé de lo que hablo, pero evidentemente ha repercutido en todo. En nuestro, pues obviamente un poquito más, pues porque bueno, ha repercutido negativamente, ¿no? Yo diría muy negativamente, porque la gente empezó a desaparecer de la peluquería por ese miedo. Hoy tenemos mucha más información, sabemos que ya podemos darnos la mano, que antes obviamente no podíamos o no decían que no, sabemos mucho más, ¿no? Pero que obviamente la gente empezó a desaparecer de los salones, se han aludido, por ejemplo, pues las bodas han caído absolutamente todos, eventos, por tanto ha caído la recaudación antes del confinamiento, pues aproximadamente nos había caído la recaudación casi un 60%, o sea, algo atroz, ¿no? Algo que nos estaba desesperando. Después, evidentemente, tuvimos la negatividad de, como todo el mundo, estar confinados y estuvimos pues mes y medio sin tener una recaudación absoluta, nada, solo teníamos, cuando veíamos en la banca electrónica, gastos, letras, pero ninguna recaudación, pero nos ha pasado realmente a todos, ¿no? Y evidentemente pues esto, bueno, generó pues un cambio radical en el esquema orgánico y en el esquema, por así decirlo, del rol diario de la propia peluquería, donde sí se ha, digamos, repuntado ya un poquito, pero que no llegamos ni a los niveles de que antiguamente estábamos, ¿no? Evidentemente es cierto que el COVID fue un argumento más de la negatividad a nuestro sector, pero que no le echamos solo la bajada de recaudación a nuestro sector, no solo fue por el COVID hoy también parece que lleva toda la culpa. Obviamente tiene una parte importante de la negatividad, pero que evidentemente en el aspecto social, el día a día, pues esto no va bien, este país no va bien, está más que demostrado, y evidentemente la repercusión negativa en los ingresos pues han caído pues en torno lo que decíamos la previa antes del confinamiento nos había caído un 60%, pero están cayendo ahora el mínima, prácticamente la persona que va muy bien está recaudando unos 35% menos, y las que van mal, pues hay de un poco de todos, estamos hablando casi hasta el 55%. Por tanto, estamos hablando de un promedio donde no se llega ni siquiera a cubrir el gasto que tenemos pues realmente en diario o mensual en nuestros establecimientos. Con este panorama, ¿están cerrando peluquerías? Porque claro, si dicen que han caído el gasto tanto, bueno, hasta un 50% en casos, ¿se han visto obligados a cerrar negocios en Vigo, en Galicia? Sí, prácticamente la media de Vigo, de Galicia y en España. Yo soy vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Peluquería Española y estoy constantemente en fin, en reuniones, Zooms y en WhatsApp, y prácticamente hay un paralelismo en todas las regiones. Quizás algunos repuntan un poco más, pero un poco menos, pero sí, evidentemente a la media de salones que han caído, vamos hablando de un 35% han cerrado, ¿eh? Y fijaros qué repercusión puede tener nuestro sector, que nosotros somos una micropymes, que teníamos aproximadamente unos 3%, perdón, 3% no, 3 empleados, colaboradores, como a mí me gusta que se llame, por establecimiento. Hoy ha pasado de 1,2. Fijaros la repercusión que ha caído, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente es una falta de ingresos total, una caída de ingresos total y, por tanto, una destrucción de empleo total, ¿no? Bueno, parece que la pandemia en muchos aspectos, sus efectos, las restricciones son menores, se está remitiendo, pero luego en este sector, pues entiendo que sufre también bastante pues, la cancelación de las celebraciones de Navidad. Imagino que es una fecha en la que a lo mejor hay, por así decirlo, una paga extra, ¿no?, de la gente que acude a las peluquerías para las celebraciones, que si se cancelan, pues es un golpe más, por así decirlo, ¿no? Pero todo más, o sea, en el aspecto social, yo tengo una hija mía que se dedica al mundo de las novias, pues le ha caído pues, el año pasado el 100%. Es decir, le ha decaído absolutamente todos. Eventos, comuniones, cumpleaños, bodas, bautizos, es decir, todo ha caído. Y obviamente cuando la gente está mucho más confinada,
pues aquellas personas, aquellas clientes que se venían a peinar todas las semanas, dicen, por no salir, no salgo de casa, ya no me voy. Entonces, ¿qué pasa? Esto también generó un cambio social. Es cierto que con ese mes y medio que hemos estado cerrado, casi 2 meses, pues la gente se tuvo que inventar y comprar pues por Amazon o por Internet sus tintes, sus colores, que evidentemente algunos han desaparecido de nuestro salón, porque digo, hombre, no lo he hecho tan mal. Entonces, esto es un cambio social. Entonces, evidentemente han desaparecido los trabajos técnicos, y entonces ahora se empieza a recuperar, pero con una lentitud pues realmente importante, ¿no? Importante y negativa para nuestro propio sector. Por tanto, no cabe duda que estamos pasando pues, no un buen momento, ¿no? Entonces sí es cierto que tenemos que apuntar que, como comprenderás también, nosotros somos un sector de riesgo en el sentido de que estamos a menos de 1 metro del cliente, es decir, nosotros estamos por detrás del cliente y por delante también, porque cuando arreglas una barba o afeitas a una persona, estás casi a 20 centímetros, por tanto hay un contacto importante, ¿no? Que tenemos que usar pues, unas previsiones de mascarilla FP2, más la otra mascarilla con otro filtro por lo que pueda suceder, pero evidentemente por el contacto, pues por el bienestar de nuestro cliente y también del profesional, de nosotros mismos, ¿no? Entonces la gente pues genera pues unos riesgos, la gente tiene miedo, tiene temor a quedarse, a contagiarse, y entonces pues esto nos genera, la gente dice, y esto, vosotros tenéis las medidas higiénicas sanitarias, y esto está ventilado, la gente se preocupa. Esto nos generó también evidentemente un gasto adicional. Tú piensas que en caballeros el protocolo higiénico-sanitario que nosotros nos han hecho tener, pues va a repercutir prácticamente en casi 2 euros a más del servicio, y en mujeres 2 euros y pico. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa tenemos unas batas que se han quedado ya para siempre, que son quirúrgicas realmente, de material quirúrgico. Eso a nosotros nos cuesta 1 euro, y desgraciadamente nos coman un 21%, porque realmente estamos muy cabreados nuestro sector, porque el gobierno en su momento decíamos que éramos esenciales, pero esenciales pagando un 21%. Entonces esto sí que nos cabrea, ¿no? Que podemos después hablar un poquito más tarde de la repercusión también del IVA, ¿no? Entonces esto nos ha generado pues, los geles desinfectados, de que se desinfecta, las batas desechables, las toallas desechables, en su defecto, que empresas como la nuestra, que tiene lavandería, antes lavábamos a 40 grados y hoy lavamos a 65 grados por la desinfección. Tenemos que estar constantemente con el aire acondicionado en renovación del aire total y absoluto por el bienestar de los propios trabajadores, de la propia empresa y de los propios clientes. Entonces esto nos ha repercutido. La luz, fijaros de que una empresa que pagaba 300 euros, hoy está pagando más de 600 euros. Es decir, que ha repercutido tanto, que hay una desproporcionalidad entre los ingresos y los gastos que evidentemente genera pues, a un cierre total, porque evidentemente pues, a algunos se ha repuntado algún pequeño repunte económico, pero no lo repercutimos todo. Entonces evidentemente esto estamos pasando un momento. A mí hubo compañeros y compañeras que me han llamado llorando que no tienen para poder pagar el IVA. Entonces esto es muy triste, esto te genera una tristeza enorme, ¿no? Entonces esto está generando pues, una negatividad porque cierran empresas y porque estas compañeras que cierran tienen que comer. Y esto lo hemos dicho a todos los políticos que nos hemos movido a ámbito local, regional, a nivel gallego y a nivel de Madrid. Fuimos concretamente la Federación Gallega y yo como presidente he estado más de media docena de veces en Madrid, en el Congreso de los Diputados, hablando absolutamente con todos los partidos políticos, absolutamente con todos. Pues todos están de acuerdo en que tenemos un IVA desproporcionado e injusto, excepto el Partido Socialista, que no lo entendemos, no nos lo saben explicar, porque curiosamente, también hay que decirlo, el IVA nos lo ha subido el señor Montoro cuando estaba el Partido Popular. Cierto es que nos han dicho que iba a ser transitorio por aquel momento de casi de un problema muy grande que había económicamente, que íbamos casi a la rotura de este país. Entonces nos dijeron, oye, tenemos que estar unos años así, pero realmente cuando el país empieza
a ir para arriba, os bajaremos el IVA, que no se bajó el IVA. Entonces, el Partido Socialista en aquel momento, nada más y nada menos que hizo 2 PNLs en contra de esa subida ahí. Y ahora, curiosamente, la oposición dice que nos tenemos que bajar el IVA y el Partido Socialista no nos lo baja. No nos lo baja si no nos lo vea vetado, lo sabéis perfectamente bien. Por ejemplo, en el Senado, ahora que salió estos días en prensa, Pilar Llop, cuando era presidenta del Senado, en el Senado ha habido unas votaciones y ha salido por mayoría, excepto al Partido Socialista que dijo no, pues por el artículo 33, que es el artículo de los dictadores, pues nos han revocado todo esto y evidentemente nos han minimizado, ¿no? Que ahora el Tribunal Constitucional formalizó esta y a ver qué sale de este tema, ¿no? No nos ha clarificado, yo estoy convencido, y no puedo dar nombres, que con los diputados que hemos hablado, gente encantadora, creo que están de acuerdo absolutamente con nosotros, pero el propio gobierno pues no dio la cara y nos ha vetado, nos ha torcido la cara y por tanto estamos tremendamente enfadados. Y aunque yo sí es cierto que no radicalizo a todo el Partido Socialista, porque dentro del Partido Socialista nuestro alcalde Abel Caballero se ha manifestado públicamente que está en contra de no bajar el IVA. El IVA tiene que ser el IVA del 10%, porque veréis que cortar el pelo es una medida higiénico-sanitaria, no es un capricho, no es una coquetería. Y todavía, fijaros qué crueldad y qué parte social tiene este gobierno de que dentro de esto, yo personalmente, que me dedico un poco pues, al mundo de las prótesis capilares, al mundo oncológico, como algunos compañeros, pues fijaros que una peluca oncológica, que también es peluquería, tiene un IVA de un 21%. Fijaros que no es un artículo de lujo. Entonces se ha hecho, pues digamos, también un decreto ley para que nos bajaran al menos el IVA de las propias pelucas oncológicas y también han tenido la osadía de decir que no. Por tanto, fijaros cómo no vamos a estar súper cabreados, enfadados, pues con manifestaciones, con reuniones, con todo, pero no llegamos ahí. Entonces, todos son un cúmulo de despropósito. El COVID fue algo que rebosó el vaso, pero antes venía la merma social, la merma económica, y evidentemente, cuando nos bajaron el IVA, pues nos subieron el IVA hace 11 años, fijaros que nosotros teníamos un IVA de un 10% y ha subido al 21%, no eran del 18 al 21, eran 3 puntos. Estamos hablando de un 166% lineal de subida. Entonces, ningún peluquero de este país, o muy pocos, algunos sí, pero muy poquitos, yo sé de 3 en todo el territorio nacional, que ha repercutido un 13% de subida. Un 13% de subida no lo ha repercutido nadie, porque decíamos que ya iba en decadencia la propia peluquería. La gente pensó, como todo el mundo pensamos, si yo subo un 13% me quedo sin clientes. Entonces, algunos no han subido nada y otros hemos subido, pues a lo mejor el 50%, el 40%, el 30%, una parte. Pero tristemente es que verás que cuando pagas trimestralmente el IVA, ahora, el día 30, que tenemos que pagar el trimestre del IVA, pues fijaros que ese 13% que pagamos de ese IVA no lo soporta el cliente, lo soportamos los peluqueros porque no pudimos subir la peluquería, primero pues por nuestros propios intereses, digamos, y de los intereses del propio cliente. Por tanto, fijaros que un 13% es mucho dinero que repercutimos. Cuando antes había una fluidez económica, evidentemente, que se movía la peluquería, que siempre estábamos llenos, pues bueno, lo mitigamos con trabajo. Cuando ese trabajo merma y ahora no hay realmente poder, pues claro, pues evidentemente dices que es que no llego a pagar el IVA, pues porque no me llega, porque evidentemente ha mermado nuestros ingresos económicos. Entonces, el sector, claro, en esta situación lleva viendo reducidos, por así decirlo, sus ingresos desde hace 11 años, ¿no? El COVID solo ha hecho agravar la situación, por así decirlo. Correcto, efectivamente. O sea, fijaros que cuando nosotros teníamos un IVA, aquel 18%, y nos habían bajado al 10%, pues había aumentado la proliferación de la masa de peluquerías un 40%, más de peluquerías. Y bueno, esto fue un tremendo, porque era además un sector que tengo que decirlo, que esto hay muy pocos sectores en este país que hace. Nosotros tenemos un 95% de asalariados
fijos. No tenemos nadie por contrato. Prácticamente un 90% son fijos. O sea, hay un mínimo, es decir, pues por 3 meses, 2 meses, y el 85% son mujeres. También hay que decirlo. Entonces quiere decir que tenemos, evidentemente, pues unos colaboradores, pues bueno, que están ahí con nosotros, es decir, que llevan todo el tiempo, que no están con contratos, como hay muchas empresas, que hoy te contratan, mañana te echan, pasado te cogen. No, hay una fluidez y hay una continuidad por así decirlo, del trabajo, ¿no? Entonces esto, obviamente, esto fue decreciendo, el país fue a menos, y esto tiene una repercusión hasta que, claro, llegó un SOS muy grande, en mayúsculas, que está pasando a la propia peluquería. Siempre digo una frase muy mítica, digo, antes vivíamos de los pelos y ahora por los pelos. Y esto es una realidad, no es una frivolidad ni es algo para llamar la atención, es una pura realidad de lo que yo estoy diciendo. Es que no engaño absolutamente ni un 1%, esto es la fría realidad. Y cada día pues la gente se está empobreciendo, nos estamos empobreciendo, y cada día pues están perdiendo masa social. Y evidentemente cada día pues hay... pues esto repercute, como antes decía, en que unos compañeros cierran la peluquería, tienen que comer. Entonces, pues evidentemente, pues hay ahí pues, una parte que ellos siguen trabajando, encubierto, porque tienen que comer. Y yo en ese aspecto lo entiendo, no es legal ni ético, pero es la realidad. Entonces quiere decir que pues, hay una economía sumergida enorme, que evidentemente esto también es una repercusión muy grande a nuestro propio gobierno, porque no se están haciendo esas repercusiones de IVA, porque se están trabajando por las casas, están trabajando en sus propios domicilios, y ahí no hay ningún tipo de ingreso, ¿no? Mientras que en nuestros establecimientos, evidentemente, como todo el mundo, pues ahí yo si te cobro 10 euros, pues el 21% pues es para el gobierno, no es para mí, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que yo quiero decir, que si te cobran 20 euros, no son 20 euros que cuesta un corte de pelo, no, esos 20 euros tienes que quitar un 21%, y estamos hablando de escasamente 15 euros, que es lo que tiene el costo real de la propia peluquería. Y esto es un poquito, en síntesis, lo que estamos pasando, este problema muy serio que estamos pues, en unos momentos, pues bueno, yo creo que trascendentales, y evidentemente con esta negatividad y otra vez volvimos a perder la guerra para que no nos regularizaran el IVA, pues yo creo que este año es muchísimo peor, muchísimo peor. Y así como os decía, la repercusión solo de la factura de la luz, estamos hablando que todas las personas o todos nuestros proveedores han subido, y muchísimo, veis, la repercusión mediática, lo que cuesta la gasolina, lo que cuesta los transportes. En definitiva, esto hay que repercutirlo, y evidentemente, y entonces claro, pues nosotros siempre vemos mucho por nuestros clientes, y quizás no seamos esas personas que repercuten todo a nuestros propios clientes, porque sabemos que esto no es así, pero que evidentemente pues tengo que decir que nuestros clientes tienen que prepararse también, porque hay que haber unas subidas, que si no desaparecemos absolutamente todos. Y obviamente como empresas somos solidarios, pero también tengo que decir que no somos ninguna ONG, que tenemos que vivir. Mencionaba antes que durante el confinamiento se les consideró esenciales, en el IVA no, con el tipo de IVA que tienen que pagar, pues no es así. Cuando tienen estos contactos con las administraciones, con el gobierno, ¿cuál es la explicación que se les da, ¿no?, para que esta situación se mantenga, aunque se dijo en el primer momento que iba a ser eso, transitorio? A ver, lo que decía, todos, absolutamente todos, nosotros, pues hace 3 meses, fíjate, fue una mañana titánica, me cogí un vuelo a las 6 de la mañana, empezamos una reunión a las 9 de la mañana, nos hemos reunido con Vox, nos hemos reunido con el Partido Socialista, nos hemos reunido con Unidas Podemos, concretamente con la ministra Ione Belarra, y nos hemos reunido con el Partido Popular, ¿no? Entonces, todos los partidos políticos lo ven lógico, natural, porque además nosotros evidentemente vamos documentados, y no una documentación aleatoria o que no, muy bien documentados, y con unos informes que estos informes lo tienen en todos los partidos socialistas. Entonces están absolutamente de acuerdo.
Y con el Partido Socialista, pues hablamos con representantes que son diputados, personas encantadoras, tengo que decirlo, entre ellos alguna gallega, 2 gallegos concretamente, pero que, bueno, nos han dicho un poco entre comillas, nosotros recogemos lo que vosotros decís, pero nosotros no tenemos la decisión. Pero no han tenido la delicadeza, un ministro, un director general, de reunirnos con nosotros y decir, pues mira, hay esto, por esto, por esto, por esto. Yo personalmente no sé nada, ni ningún, ¿por qué no nos bajan el IVA? Evidentemente dices que si nos bajan el IVA, nos bajamos el IVA, tenemos una repercusión increíble de tantos millones de recaudación. Digo, bueno, en parte sí, en parte no, porque decíamos, si tú te bajas el IVA, se regulariza ya este mercado negro, vamos a llamarle, que hay en estos momentos en la propia peluquería, empresas que cierran, encubierto, pero siguen trabajando en sus casas, porque yo lo que decía, no es ético, pero yo tengo que estar con ellas porque la gente tiene que comer. Entonces yo creo que están perdiendo ahí. Y entonces reitero, creo que somos un sector solidario, un sector que no es un capricho, reitero, cortarse el cabello, es una medida higiénico-sanitaria y creo que no es un artículo de lujo. Al igual, y reitero, de verdad, y me solidarizo absolutamente con todas las personas oncológicas, ¿no? Que cada vez que tú le tienes que cobrar una prótesis capilar o una peluca oncológica a una persona que en estos momentos está sometiendo a quimioterapia, créeme que te dan cólicos nefríticos, porque esto es, vamos, es una puñalada trapera, y esto es injusto, y esto sí que me gustaría que se resaltara, porque no es normal que esté sucediendo este gobierno que se llama solidario, que me parece que la solidaridad, no sé dónde la tiene o qué umbral tiene de solidaridad este propio gobierno. Y con todo este cúmulo de situaciones, también el precio de la luz, que se suma el IVA, que siguen pues estas celebraciones canceladas, que el COVID sigue afectando, ¿cuáles son las previsiones del sector de cara a este año? ¿Que la situación se complique todavía más? Que empeore. Yo calculo que este año se caerán todavía más aproximadamente un 15% más, un 20% más de propias peluquerías. Tú fíjate que solo en Vigo, en que estamos ahora en esta entrevista es en Vigo entre peluquerías y salones de belleza hay 700, o había 700. Fijaros que solo 2 personas por establecimiento, fijaros, 7 por 2, 14. Estamos hablando de 14.000, ¿no? De 1.400 personas, perdón, 1.400 personas. Entonces, tú fijaros esto en la masa social de Galicia, la cantidad que somos. Estamos hablando de que en España puede haber aproximadamente casi 40.000 empresas de peluquería. Fijaros solo a 2 trabajadores por persona. Fijaros qué importantes somos. Que decíamos, estamos muy desglobados porque somos micropymes, pero que evidentemente tenemos un sector muy importante, de mucha relevancia, pero que es así. Hace mes y medio estuve en el Salón Look en Madrid, que es una feria importantísima, la más importante de propia peluquería. Fijaros que hace años, que yo llevo yendo 30 años, había 3 pabellones de IFEMA, 3 pabellones entre peluquería y estética. Este año había medio pabellón para todo. Lo que antes era estar todo un sábado recorriendo, o parte del domingo recorriendo stands, en 2 horas veías la feria más importante de Galicia. Ahí donde das cuenta que evidentemente nadie va a la feria porque no hay negocio, porque se ha caído el negocio. Estamos, lo que se dice en términos náuticos, en stand-by, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de cuál es la evolución, a ver si hay novedades con este tema del IVA especialmente. Y nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, sobre todo por nuestra parte, y nada, que vaya todo bien. Gracias al Atlántico por darnos esta oportunidad de volver a manifestarnos. Muchísimas gracias.